Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas, un día más a mi canal, vuestro canal. ¿Cómo estáis hoy? Espero que con muchísima energía y ganas de descubrir nuevas historias, porque hoy os traigo un vídeo que sé que os va a encantar, y es que vamos a hablar de Can Yaman y de Metoz Demir. Dos nombres que sin duda hacen vibrar a la televisión turca y a muchísimos corazones alrededor del mundo. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y por supuesto, en la posibilidad de que exista un secreto oculto que la madre de Can Yaman le reveló sobre Metoz Demir. ¿Os imagináis? La verdad es que la relación entre estos dos actores siempre ha sido un tema de debate, llena de idas y venidas, de miradas cómplices y de un cariño que traspasa la pantalla. Y claro, con todo ese caldo de cultivo, es inevitable que surjan historias y leyendas urbanas que nos hacen soñar con un final feliz digno de una telenovela. Así que si sois fans de Can Yaman de Metoz Demir, o simplemente os gusta el salseo y las historias jugosas, este es vuestro vídeo. Preparaos un cafecito, acomodaos bien en el sofá y abrid bien los oídos, porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Y antes de empezar, como siempre, os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Ya sabéis que aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, con un toque de humor y mucha buena onda. Y si os gusta el vídeo, dejadme un like y un comentario para saber qué pensáis sobre todo este tema. Vuestra opinión es súper importante para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Preparémonos para sumergirnos en este misterio. La verdad es que la química entre Can Yaman y Metoz Demir es innegable. Desde que coincidieron en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador, la chispa saltó a la vista de todos. Sus personajes Kandibit y Sanemairen conquistaron al público con su romance apasionado, lleno de momentos divertidos, tiernos y por supuesto muchísimo drama. Y es que Erkenci no fue solo una serie, fue un fenómeno. Cruzó fronteras, conquistó corazones y catapultó a Can y Demet al estrellato internacional. Recordamos esos primeros capítulos llenos de inocencia, las miradas tímidas, los encuentros casuales que parecían predestinados. Era evidente que la magia no solo estaba en el guión, sino que emanaba de la conexión genuina entre los actores. Pero lo que comenzó en la pantalla rápidamente se trasladó a la vida real. Los rumores sobre un posible romance entre los actores no tardaron en surgir. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que mostraban la complicidad entre Can y Demet fuera del set de grabación. Miradas cómplices, risas compartidas, gestos cariñosos. Todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los fans convertidos en detectives analizaban cada detalle, un abrazo más largo de lo normal, una mirada que se perdía en la otra persona, un comentario sutil en una entrevista. Era como si vivieran una historia de amor paralela a la de sus personajes, una historia que se desarrollaba entre bambalinas y que alimentaba la fantasía de sus seguidores. Se crearon miles de cuentas dedicadas exclusivamente a documentar cada instante, cada señal, cada posible prueba de su romance. Sin embargo, ambos actores siempre se mantuvieron herméticos al respecto. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, alimentando aún más la especulación y el fervor de sus fans, quienes soñaban con verlos juntos en la vida real. La prensa rosa turca, por supuesto, se hizo eco de cada movimiento, analizando cada gesto y cada palabra en busca de la confirmación definitiva. Era un juego del gato y el ratón constante. Los periodistas los seguían a todas partes, tratando de capturar una imagen comprometedora, una declaración espontánea, algo que confirmara lo que todo el mundo sospechaba. Pero Can y Demet eran maestros en el arte de la evasión, respondiendo con ambigüedad a las preguntas directas y manteniendo siempre una sonrisa en sus rostros. Esta actitud, lejos de calmar los rumores, los intensificó aún más, convirtiéndolos en el tema de conversación recurrente en todos los programas de televisión y revistas del corazón. Y es aquí donde entra en juego la figura de la madre de Can Yaman. Como sabéis, Can tiene una relación muy estrecha con su familia, especialmente con su madre, Guldem Yaman. Ella siempre ha sido un pilar fundamental en su vida y su carrera, apoyándolo en cada paso y aconsejándolo en cada decisión. Guldem, una mujer de fuerte personalidad y valores tradicionales, siempre ha estado presente en la vida de su hijo. Desde sus inicios en la actuación, ha sido su mayor fan y confidente. Se dice que Can valora enormemente su opinión y que confía ciegamente en su criterio.
Por lo tanto, no es de extrañar que la relación de Khan con Demet haya sido un tema recurrente entre madre e hijo. Según algunas fuentes cercanas a la familia Yaman, la madre de Khan habría tenido un papel crucial en la relación entre su hijo y Demet. Se dice que Guldem siempre vio con buenos ojos a Demet y que incluso la consideraba la pareja ideal para su hijo. Al parecer, le encantaba su personalidad alegre, su talento y su gran corazón. Guldem veía en Demet una mujer auténtica, trabajadora y con una gran sensibilidad. Admiraba su capacidad para conectar con el público y su espíritu luchador. Además apreciaba su sencillez y su humildad, cualidades que consideraba fundamentales para una relación duradera. Para Guldem, Demet no era solo una cara bonita, era una mujer con valores sólidos y un gran potencial. Pero, ¿qué secreto le reveló la madre de Khan a su hijo sobre Demet? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según los rumores, la madre de Khan le habría dicho a su hijo que Demet era la elegida, la mujer que estaba destinada a estar con él. Le habría asegurado que ella era la persona que lo haría feliz y que lo complementaría a la perfección. Imaginen la escena, Khan sentado junto a su madre, escuchando atentamente sus palabras. Guldem, con la sabiduría que da la experiencia, le revela un secreto que podría cambiar su vida para siempre. Le dice que Demet es diferente, que tiene algo especial, que es la persona que siempre ha estado buscando. Estas palabras, cargadas de significado y emoción, habrían resonado profundamente en el corazón de Khan. Pero, ¿en qué se basaba la madre de Khan para hacer esta afirmación? Algunos creen que Guldem, como madre, tenía un sexto sentido y que podía ver la conexión especial que existía entre su hijo y Demet. Otros piensan que la madre de Khan simplemente se dejó llevar por el cariño que sentía hacia Demet y que proyectó sus propios deseos en la relación de su hijo. Es posible que Guldem haya notado la química innegable entre Khan y Demet, la forma en que se miraban, la complicidad que compartían. Quizás haya visto en ellos un reflejo de la pareja que siempre había soñado para su hijo, una relación basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. O tal vez simplemente haya querido lo mejor para su hijo y haya creído que Demet era la persona ideal para hacerlo feliz. Independientemente de la razón, lo cierto es que estas palabras de la madre de Khan habrían tenido un gran impacto en el actor. Se dice que Khan siempre ha valorado mucho la opinión de su madre y que sus palabras le han ayudado a tomar decisiones importantes en su vida. Khan, un hombre de éxito y reconocido a nivel mundial, siempre ha mantenido una conexión especial con su familia. Valora sus consejos, respeta sus opiniones y busca su aprobación en las decisiones importantes de su vida. Por lo tanto, las palabras de su madre sobre Demet habrían tenido un peso significativo en su mente, influyendo en su percepción de la relación y en sus sentimientos hacia la actriz. Pero, ¿por qué entonces Khan y Demet no terminaron juntos? Esta es la gran pregunta que se hacen todos los fans. La verdad es que no hay una respuesta definitiva. Hay muchas teorías al respecto, pero ninguna ha sido confirmada. ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre ellos? ¿Por qué su historia de amor, que parecía tan prometedora, no llegó a buen término? Las respuestas a estas preguntas son un misterio que solo Khan y Demet conocen. Algunos creen que la presión mediática fue demasiado grande para ambos actores. La constante atención de la prensa y las redes sociales habría afectado su relación y les habría impedido llevar una vida normal. El constante escrutinio público, la falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen impecable habrían ejercido una presión asfixiante sobre la pareja, impidiéndoles disfrutar de su relación con normalidad. Imaginen tener que ocultarse constantemente, evitar los lugares públicos y vivir con el temor de ser fotografiados en un momento íntimo. Esta situación, sin duda, habría afectado su relación y habría contribuido a su ruptura. Otros piensan que simplemente no era el momento adecuado para ellos. Quizás ambos estaban demasiado concentrados en sus carreras o no se sentían preparados para comprometerse en una relación seria. Khan y Demet, en el momento álgido de su carrera, quizás hayan priorizado sus ambiciones profesionales sobre su relación personal. La exigencia de los rodajes, los compromisos publicitarios y la necesidad de mantenerse relevantes en la industria del entretenimiento habrían dificultado la posibilidad de dedicar tiempo y energía a construir una relación sólida y duradera. También se rumorea que hubo terceras personas involucradas en la ruptura. Se dice que Khan tuvo un romance con una modelo italiana durante un tiempo, lo que habría provocado la separación de él y Demet. Sin embargo, esta información nunca ha sido confirmada y sigue siendo solo una especulación.
Los rumores de infidelidad, aunque nunca confirmados, siempre han estado presentes en la historia de Khan y Demet. La aparición de terceras personas, reales o inventadas, habría alimentado la desconfianza y habría contribuido a la ruptura de la pareja. Lo cierto es que a pesar de la ruptura, Khan y Demet siempre han mantenido una buena relación. Se han mostrado respeto y cariño mutuo en público y han dejado claro que siguen siendo amigos. Muchos fans aún sueñan con una reconciliación, pero por el momento parece que cada uno ha seguido su propio camino. A pesar de la distancia y el paso del tiempo, Khan y Demet han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. Han demostrado que es posible superar una ruptura amorosa y seguir adelante con sus vidas, sin rencores ni resentimientos. Esta actitud, sin duda, es un ejemplo para todos aquellos que han pasado por una situación similar. Demet Özdemir, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que acaparó todos los titulares. Sin embargo, este matrimonio duró poco más de un año y la pareja anunció su divorcio a principios de este año. Esta noticia, por supuesto, reavivó las esperanzas de los fans de Khan y Demet, quienes volvieron a soñar con una posible reconciliación. El matrimonio fallido de Demet reabrió el debate sobre su relación con Khan. ¿Habría sido diferente si hubieran estado juntos? ¿Aún existe una posibilidad de que retomen su romance? Estas preguntas, que se repiten constantemente en las redes sociales, reflejan el deseo persistente de los fans de ver a Khan y Demet juntos. Can Yaman, por su parte, ha seguido triunfando en su carrera como actor. Ha protagonizado varias series y películas de éxito, tanto en Turquía como en Italia, donde ha logrado una gran popularidad. Actualmente se encuentra trabajando en nuevos proyectos y sigue siendo uno de los actores más cotizados del momento. Khan, convertido en una estrella internacional, ha sabido aprovechar el éxito de Erkenci para consolidar su carrera. Ha diversificado sus proyectos, ha trabajado en diferentes países y ha demostrado su talento en diversos géneros. Su popularidad sigue creciendo día a día, y sus fans esperan con ansia sus próximos trabajos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la realidad puede superar a la ficción. Su romance en la pantalla conquistó a millones de personas alrededor del mundo y su química era tan evidente que todos creían que estaban destinados a estar juntos. Su historia, llena de amor, drama y misterio, sigue cautivando a sus fans y alimenta la esperanza de un final feliz. Aunque su relación no funcionó, lo cierto es que dejaron una huella imborrable en la memoria de sus fans. Su historia sigue siendo recordada con cariño y muchos aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Khan y Demet, a pesar de sus caminos separados, siguen siendo una pareja icónica para sus fans. Su química en la pantalla, su complicidad fuera del set y los rumores de romance han creado una leyenda que perdura en el tiempo. Y volviendo al tema del secreto que la madre de Khan le reveló sobre Demet, es importante recordar que se trata solo de un rumor. No hay ninguna prueba que confirme esta información y es posible que nunca sepamos la verdad. La revelación de la madre de Khan sobre Demet, aunque nunca confirmada, es un elemento clave en la historia de esta pareja. Añade un toque de misterio y romanticismo, y alimenta la fantasía de un destino predestinado. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la relación entre Khan y Demet fue especial. Hubo una conexión entre ellos que trascendió la pantalla y que cautivó a millones de personas. Y aunque no terminaron juntos, su historia siempre será recordada como uno de los romances más icónicos de la televisión turca. La historia de Khan y Demet, más allá de los rumores y las especulaciones, es un testimonio del poder del amor y la conexión humana. Demuestra que a veces la realidad supera a la ficción y que las emociones pueden trascender la pantalla. Ahora bien, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que la madre de Can Yaman realmente le reveló un secreto sobre Demet Özdemir? ¿Pensáis que Can y Demet estaban destinados a estar juntos? ¿Creéis que aún hay posibilidades de una reconciliación? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre todo este tema. Vuestra opinión es fundamental para mí. Me interesa conocer vuestros puntos de vista, vuestras teorías y vuestras emociones sobre este tema. Y hablando de opiniones, también me gustaría saber qué pensáis sobre la presión mediática en las relaciones de las celebridades. ¿Creéis que la constante atención de la prensa y las redes sociales puede afectar negativamente una relación? ¿Pensáis que las celebridades tienen derecho a mantener su vida privada en secreto? Este es un tema de debate constante.
¿Hasta qué punto la vida pública de una celebridad debe estar expuesta al escrutinio público? ¿Dónde está la línea entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad? Como veis, este tema da para mucho debate. Y es que la vida de las celebridades siempre ha sido un tema de interés para el público. Nos gusta saber qué hacen, con quién salen, qué comen, qué visten. Nos sentimos identificados con ellos y nos gusta seguir sus vidas como si fueran una telenovela. La vida de las celebridades nos ofrece una ventana a un mundo diferente, lleno de glamour, éxito y emociones intensas. Nos permite soñar, escapar de la rutina y sentirnos parte de algo más grande. Pero también es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros. Tienen sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propias emociones. Y merecen ser tratadas con respeto y consideración. Detrás de la imagen pública, detrás de las sonrisas y los trajes de gala, hay personas reales con sentimientos reales. Así que antes de juzgar o criticar a una celebridad, es importante ponernos en su lugar y recordar que también son seres humanos. Y que también merecen ser felices. La empatía y la comprensión son fundamentales para entender la vida de las celebridades y para evitar caer en juicios injustos y superficiales. En resumen, hemos explorado el posible secreto que la madre de Can Yaman podría haber revelado sobre Demet Özdemir, un rumor que ha alimentado la imaginación de los fans durante años. Hemos recordado la intensa química entre Can y Demet en Erkenci-Kuş, los rumores de romance en la vida real y las diversas teorías sobre por qué su relación no prosperó. También hemos reflexionado sobre el impacto de la presión mediática en las relaciones de las celebridades y la importancia de tratarlas con respeto. Hemos recorrido un largo camino, explorando todos los rincones de esta historia llena de amor, drama y misterio. Es importante recordar que la vida de las celebridades está llena de especulaciones y que no todo lo que se dice es cierto. Por lo tanto, debemos tomar estos rumores con pinzas y recordar que la verdad solo la conocen los propios protagonistas. La prudencia y el respeto son fundamentales al hablar de la vida privada de las celebridades. Pero independientemente de si hubo o no un secreto revelado por la madre de Can, lo cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema fascinante para sus fans. Su química en la pantalla, los rumores de romance y la incertidumbre sobre su futuro han creado una historia que sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. Su historia, sin duda, seguirá siendo recordada y comentada por sus fans durante mucho tiempo. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer sumergirnos juntos en este misterio y analizar todas las posibles teorías sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un viaje emocionante, lleno de emociones y reflexiones. Ahora me gustaría agradeceros a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo es fundamental para mí y me anima a seguir creando contenido para vosotros. Vuestra fidelidad es mi mayor recompensa. Y antes de despedirme, os invito a que dejéis vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado la historia de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Tenéis alguna teoría sobre por qué no terminaron juntos? Dejadme vuestra opinión. Me encantaría saber qué pensáis. Quiero saber qué pensáis, cuáles son vuestras emociones y qué os ha parecido este análisis en profundidad. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like y compartirlo con vuestros amigos. Y si aún no os habéis suscrito al canal, no esperéis más. Suscribiros ahora mismo para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Suscribiros, darle like y compartir es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Recordad que aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, con un toque de humor y mucha buena onda. Así que no os perdáis nuestros próximos vídeos. Siempre estoy buscando nuevas historias, nuevos temas y nuevas formas de entreteneros. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Os quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.